Bueno, ha habido un pequeño contratiempo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, nuevamente, y le doy gracias al Señor porque podemos compartir esta hermosa palabra. Hay 312 personas conectadas, entre ellas está eh, Rosy Jiménez, nuestra hermana desde el principio, que está con nosotros hace ya casi cerca de 2 años, que está con nosotros de México, y nuestra hermana y pastora Carmen Padilla de Puerto Rico, ¿sí? La isla del encanto. Bueno, vamos a estar viendo en el Salmo 37, ¿sí? Realmente es un salmo muy bonito para que podamos ver lo que nos enseña Dios a través de su palabra, ¿sí? Esto es lo más lindo, poder eh, ver lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, en el Salmo 37 es un salmo que escribió David, ¿sí? Siempre los salmos están inspirados en algo que es realmente muy especial y por un motivo, como las cartas también se escriben por un motivo. Y acá tenemos en el Salmo 37, donde vemos el proceder de las personas que hacen lo bien, lo que corresponde delante de la presencia de Dios, y están los que no hacen la voluntad de Dios. Y bueno, acá en el Salmo 37, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que está allí dice amén. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Estamos en tiempo, como lógicamente cuando se escribió este salmo, no es que las circunstancias eran igual o diferentes ahora. La palabra de Dios es actual. La bendita y hermosa palabra de Dios es actual, viva y eficaz. Y bueno, pareciera que este salmo se escribió ayer, por lo que dice, porque dice, no te impacientes a causa de los malignos. ¿Sí? Por lo general, el cristiano que está a medias, ¿sí? Observa que posiblemente va a la iglesia, lo hace bien, lo hace de corazón, pero ven cosas malas en los impíos. Y tienen muchas preguntas las personas, las cuales por ahí no tienen respuestas. Pero si van a la palabra, se van a dar cuenta que en la palabra de Dios siempre hay respuestas. Entonces, acá la misma palabra nos está diciendo a nosotros que tengamos paciencia, ¿sí? A causa de los malignos. ¿Por qué? Y bueno, porque los malignos siempre van a ser malignos. Siempre van a estar haciendo todo aquello que es contra la voluntad de Dios. Y dice, y no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Este es otro problema que tienen los cristianos, que es pensar, ¿no? ¿Por qué tienen envidia de los que hacen iniquidad? Bueno, porque ven que hacen maldades y siguen adelante y pareciera que no sucede nada. Pareciera que Dios no ve nada. Pero
Inclusive, ¿qué es lo que sucede? Que hacen maldad, prosperan y el creyente mira con envidia. Mira con envidia lo que está sucediendo. Y dice, lógicamente, las personas van haciendo cosas que en realidad pareciera que no están en el Señor, ¿sí? Pareciera que no están en el Señor. Entonces, tienen esos problemas porque no están bien afirmados en el Señor. ¿Se imaginan ustedes en el tiempo que yo tengo en el Evangelio? Si yo me hubiese puesto a mirar lo que hacen los que son, se puede decir, del diablo, ¿sí? Y hubiese empezado a comparar la vida de ellos con la mía, hubiese terminado mal. Entonces, acá Dios nos habla a través de la palabra para que entendamos que no es simplemente el hacer maldad, sino que hay un castigo para eso. Y el que se acerca al Señor tiene una bendición, ¿sí? Yo puedo decir que estoy muy contento por las cosas que Dios hace en este momento conmigo. Hay momentos malos, pero yo necesitaba que Dios hiciera un milagro y lo hizo, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Fíjense bien que no está diciendo después que pase un tiempo, sino que pronto van a ser cortados como la hierba verde. ¿Sí? Porque se ven muy bien. Y la gente, los cristianos, porque en realidad todo el mundo lo mira, pero principalmente los cristianos siempre con esas preguntas diciendo, pero si yo le sirvo a Dios, ¿qué pasa con Dios? ¿No me ama? O no, puede ser también que diga, no tengo la suficiente fe para lo que Dios me pide. Pero acá dice, no dice que dentro de mucho tiempo, sino que dentro, dice, porque como hierba serán pronto, dice la palabra, cortados. Y como la hierba verde, se van a secar. Siempre que veamos, como por ejemplo en la vid verdadera, donde dice, bueno, los que de la vid verdadera, donde el Señor dice que es la vid verdadera, Él es la cepa, y nosotros somos los pámpanos. Dice que los que no dan frutos, los corta, los echa afuera, los echan afuera en las fincas, en las chacras, los echan afuera y se secan. ¿Y después para qué sirven? Para el fuego, ¿cierto? Igualmente pasa con las personas impías, que no sirven para nada, ¿sí? Entonces son cortados del reino, sacados del reino, porque frutos del reino, como que realmente son ciudadanos del reino, no lo están dando. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay que tener una comunión con Dios. Y el que no la tiene, termina fuera, se seca y dice, y lo echan al fuego. ¿Qué significa eso? Que los impíos los cortan, los sacan del reino de los cielos para que no ocupen lugar, ¿sí? Y después se secan y eso, en la vida de ellos es camino del infierno,
¿sí? Es camino del infierno. Así que, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se van a secar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces las personas piensan que, bueno, están con Dios, pero como que Dios no hace nada, ¿no? Como que Dios en realidad no hace nada, no pasa nada con nosotros. Pero fíjense lo que dice ahora. Confía en Jehová y haz el bien. ¿Sí? El mismo Dios hablando en nuestras vidas. ¿Sí? Y diciendo, confía en Dios. Confía en mí, dice Dios. Y hacer bien. O sea que, más allá de que te deslumbren las personas impías por su prosperidad, no los mires. Confía en Dios. ¿Sí? Y hacer bien. ¿Sí? Y hacer bien. Yo siempre tengo anécdotas, que las cosas que he vivido. Yo recuerdo que tenía un inquilino, la cual de repente no comenzó a pagar más y no solamente eso, se quería apoderar de lo mío. Entonces, claro, yo le clamaba a Dios y Dios calladito, calladito. Y así haciéndome todo el tiempo el daño, el desprestigio que me podía hacer, me lo hacía. ¿Sí? Entonces, yo miro acá que dice, confía en Jehová y haz el bien. Yo estuve un tiempo orando por todas las personas que tenían coronavirus o enfermedades fatales. Como lo estoy haciendo ahora, lo hacía eh, orando también por los que tenían coronavirus. Yo creo que ya conté esto. Y estas personas, habían dos inquilinos, uno bueno y uno malo, y tenían coronavirus. Cuando me presentaron la petición, oré por el bueno y por el malo. El bueno se sanó inmediatamente, el malo tuvo unos problemas, fue al hospital, pero salió. Y yo oré por ellos, porque es como un doctor que tiene que operar a alguien que no quiere o no desea, y lo tienen que hacer porque hay algo de por medio, que es el juramento de ellos. Y en mí está la profesión de fe. Y bueno, lo hice y lógicamente este hombre seguía burlándose de mí. Y un día terminó fuera, ¿sí? La ley hizo que quedara fuera. Pero uno dice, bueno, este era una persona estafadora, una persona timadora. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que estas personas hacen todo el mal que pueden y nadie los para? Pues al poco tiempo de abandonar el lugar y entregarlo, ¿sí? Entregármelo, su hijo con una supuesta novia dirigían una banda de 12 personas, de estafadores que se quedaban con propiedades, habían intentado matar hasta una persona. ¿Cuál es el destino del hijo de este hombre malo? Que le dieron cadena perpetua. Ese hombre que hacía el daño y hacía daño y me hacía daño a mí, cuando quiso acordar, su hijo y otros de los hijos condenados, y posiblemente hasta él, no sé, condenados
por estafar, por apoderarse de cosas que no eran de ellos. Así que muchas veces las personas miran y dicen, "Ay, pero ¿hasta cuándo, Señor? Yo lo tengo que aguantar". Muchas veces tenemos que pasar un mal momento y somos probados de tal forma que Dios dice, bueno, pero tenés que orar por este. Y bueno, yo lo hice, gracias a Dios, de corazón limpio, lo hice. Y de corazón limpio. No le dije al Señor, Señor, ¿por qué me pones esta prueba? ¿O por qué me pones esto? No, lo hice porque sabía que venía de Dios. Pero después uno ve que estuvo cerca de una persona tan mala, pensando que no iba a suceder nada con su vida, hasta se burlaba de mi familia, de mí, y terminó muy mal su familia, muy mal. Entonces, no tengan envidia de aquellos que estafan, de aquellos que están en la droga, de aquellos que están haciendo maldad a otra persona porque solamente lo quieren hacer o tienen el poder para hacerlo. No tengan envidia de eso, ¿sí? Sino que, dice Dios, confía en Jehová y haz el bien. Siempre que haga el bien, pues no van a poder decir nada mal de ustedes, ni de mí. ¿Sí? No estoy diciendo que es un camino fácil, sino porque tenemos una carne pecadora que le gusta que vayamos al pecado, a la maldad, a la fornicación, al adulterio, a robar. Esa carne siempre está llevando a eso. Pero nosotros tenemos que revertir las cosas y tenemos que hacer lo que dice Dios. Porque, ¿por qué dirá Dios confía en Jehová? ¿Por qué lo dirá? Bueno, lo dice porque nosotros comenzamos, puede ser, o algunas personas, a desconfiar. Mirar lo malo que hacen otros, que no sucede nada, y mirarse a sí mismo, que trato de hacer el bien, pero tampoco sucede nada. ¿Sí? Entonces, él dice, confía en Jehová y haz el bien. Confía en Dios, confía en mí, dice Dios, y dedícate a hacer el bien. ¿Y qué más dice? Porque esto es hay una promesa, ¿cierto? Y dice, y habitarás en la tierra, ¿sí? Y te apacentarás de la verdad, ¿sí? Dios bendiga a Joy Luciani, que está viendo también. Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Cuando uno trata de hacer las cosas y de llenarse de Dios, dice, bueno, vas a habitar en la tierra y trata de llenarte de la verdad, ¿sí? De la justicia de Dios. ¿Por qué? Y porque nosotros vemos la injusticia, ¿sí? Vemos la injusticia permanentemente, ¿sí? Vemos la injusticia y no nos deleitamos, ¿sí? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea que Dios bendiga a mi hermana Juana Rosario, Dios la bendiga.
entiendo que está en Estados Unidos, ¿sí? Dios la bendiga, y a toda su familia, ¿sí? Y dice, bueno, tenés que deleitarte. Yo, a ver cómo lo explico para que lo entiendan. Siempre digo, no es fácil, pero es bueno experimentar lo que Dios dice, que en todo aquello que sucede, deleitarnos en Dios. Fíjense bien, yo he estado muchas veces con problemas de enfermedad, hasta he sido operado de los ojos, así que con enfermedad en este sentido, que a lo mejor me ha costado dar la palabra, ¿sí? Pero yo tengo un mandato y debo cumplirlo, esté como esté donde esté. Entonces, ¿por qué? Porque después que yo estoy ya dando la palabra, comienzo a deleitarme con la palabra. Y termina siendo un remedio para mi alma cuando yo predico la palabra. Termina siendo un remedio. Entonces, uno debe deleitarse con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es sanidad para nuestras vidas, principalmente para nuestras almas. Hay almas, hay personas que tienen el alma herida por X circunstancias que aún no quisiera ni siquiera que las recordaran, pero saben que tienen el alma herida y a veces no tienen descanso. Pero uno se debe deleitar en Jehová. Quiero decirles esto, mi infancia no fue la mejor, pero Dios fue muy bueno conmigo desde que comencé con Él y me bendijo en gran manera. Ha sido bueno, misericordioso, sobre todo para recibirme y para ponerme a trabajar acá, para predicar la palabra. Y no solamente lo ha sido conmigo, sino con mi esposa, con mis hijos, mis hijas, yernos y nietos, ¿sí? O sea que es para deleitarse en Dios más allá de todos los problemas que podamos tener. Porque lo único que va a contar para Dios es cómo seamos nosotros. Ahora que tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de consagrarnos a Dios y santificarnos para Dios, ¿sí? Primero santificarnos y después consagrarnos para Dios, para servirle, ¿sí? Prepararnos para servirle. Entonces todo el tiempo me estoy preparando para servirle, como que fuera la primera vez, ¿sí? Porque hay que servir. Y bien. Entonces dice, bueno, el salmista David está diciendo, bueno, deleítate a sí mismo en Dios, ¿sí? Más allá de todo lo que veas, que no te guste, de todo lo que pase. Y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y esto es lo que nosotros más queremos, ¿sí? Nosotros queremos esto. O sea, lo otro no nos gusta. Vemos al impío, hace lo que quiere, que pareciera que no pasa nada. Acá Dios dice que muy poco duran, ¿sí? Y yo lo he visto con mis ojos a los malos hacer cosas, otras personas más, ¿sí? Entonces, todo eso que vemos que hacen los malos, los demás, no nos agrada porque decimos, pero ¿cómo? Yo trato de vivir en santidad y mira cómo vive este.
y dice que va a la iglesia, y que esto, que lo otro. Y a lo mejor hasta darán lugares especiales en la iglesia que quisieran tener estas personas. Pero, dejando eso, empecemos a mirar cómo es Dios con nosotros. Y dice que haciendo estas cosas que Él está hablando acá, a través de su palabra, está diciendo, bueno, deleitate en Dios, ¿sí? Porque Él va a concederte las peticiones de tu corazón. Yo puedo decir que, bueno, Dios ha sido muy misericordioso conmigo. No es porque uno lo merezca, eso hay que entenderlo. Nadie puede hacer méritos para que Dios sea bueno con uno. Él quiso ser bueno con uno y tener misericordia. Pero no hacemos nada, más allá de que podamos trabajar y hacer todo lo que quieras. No nos sirve para entrar al reino de los cielos, ¿sí? Y tener la vida eterna. No nos sirve las cosas que hagamos, sino que teniendo fe después podemos hacer cosas para agradar a Dios, pero no una salvación por obras, sino una salvación por fe. Tenemos fe y por la fe que tenemos es por eso que trabajamos para Dios, para agradarle a Él, porque si es que tenemos fe en Él, es que lo amamos y por ese amor que tenemos, ¿sí? No, nos consagramos para Él. Ahora, entonces queremos que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón, ¿sí? A nosotros nos gusta que nos conceda siempre las peticiones de lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Eso es lo que queremos siempre. Entonces dice, encomienda a Jehová tu camino. O sea, está diciendo, consagrate, ¿sí? Consagrate a Dios, ¿sí? En el camino que llevas. Consagrate a Dios, servirle a Dios en todo lo que puedas, en todo lo que, la capacidad que te ha dado Dios, ¿sí? Porque fíjese que cuando da los talentos es conforme a la capacidad de las personas, conforme a la capacidad de cada uno para después lo que Dios le da, devolverlo el doble o el triple, lo que sea, ¿sí? Entonces, hay que encomendarse a Jehová y lo que hacemos, encomendárselo a Dios. Dios bendiga a Acacio Toro. Dios le bendiga, Dios bendiga a su familia. Y bueno, gracias por compartir con nosotros. Me gustaría que pusiera ahí de qué país es. Me gustaría, por favor. Entonces, dice, bueno, encomendá toda tu vida a Dios. Y dice, y confía en Él. Porque hay personas que dicen, bueno, yo voy a consagrarme a Dios, pero no están seguros de lo que Dios puede hacer. Muchas veces, cuando siempre estoy orando por las personas, primero que nada le digo a las personas que no oren, porque si me piden a mí que ore por su vida, por una sanidad, un milagro, que no ore en ese momento que voy a orar yo. Eso es uno. Y segundo, yo le digo, no tiene que hacer ninguna fuerza, ningún experimento, ni apretar los dientes, ni hacer grandes movimientos. No tiene que hacer nada si quiere recibir una sanidad, un milagro. ¿Sí? Sino, como dice la palabra ahí, ¿qué dice? Confía en Él, en Dios, a través de Jesucristo. ¿Y qué dice también? Si confías en Él,
Él lo va a hacer. Fíjense que está diciendo, y Él hará. Primero, confía en Él. Después que hayas confiado en Él, dice, Él lo va a hacer. Es bueno el Señor, ¿sí? Con cada uno de nosotros, porque siempre está concediéndonos todas las cosas. Nos trata como a niños por ahí, ¿no? Y dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Fíjense bien, cuando habla tu justicia o justicia, siempre que hablamos de justicia en la palabra de Dios, es la misma palabra de Dios. La justicia de Dios es la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, acá está diciendo tu justicia y mi justicia. ¿Se da cuenta? Dice tu justicia y mi justicia. Entonces, Él va a exhibir conforme a lo que has hecho en Dios. Tu justicia que has hecho en Dios, lo que has aprendido de Dios, Él dice, exhibirá lo que has hecho como la luz. ¿Sí? O sea que la luz no se esconde. Lo que se esconde es la tiniebla. Lo que se ve es la luz. Y dice, y tu derecho como el mediodía. ¿Sí? Y tu derecho. O sea que, fíjense bien, si nosotros realmente amamos a Dios, Dios mismo nos dice que tenemos ciertos derechos. ¿Sí? Bueno, dice, si ustedes hacen esto y esto y esto, yo les voy a dar y les voy a conceder esto, esto y esto. O sea que Dios está diciendo, bueno, ustedes hagan estas cosas y tienen derecho a estas cosas. ¿Sí? Siempre que ustedes analicen la palabra y siempre que Dios nos dice que hagamos algo, Él después dice, y bueno, y yo les voy a dar esto, o les voy a conceder esto. Analicen siempre la palabra y la palabra dice esto. Ahora, yo a veces digo, bueno, Dios nos trata como a niños, a todos, aunque sea como yo, anciano, nos trata como a niños. Pero es lindo, porque tenemos un papá que nos quiere como a bebé. Nosotros los bebés nos queremos, yo tengo nietos bebés, son hermosos, los amo, los protejo. Bueno, Dios nos mira y nos ve así, como bebé. Y nos dice, bueno, niñitos míos, si ustedes hacen esto y esto, yo les voy a conceder tal cosa. ¿Sí? Como decía, las peticiones de su corazón. Eso es lo que siempre queremos. Siempre queremos a Dios que nos conceda las peticiones que hay en nuestro corazón. Ahora, y dice, bueno, si ustedes hacen bien las cosas. Primero que nada, una de las cosas que ustedes han visto cuando le pidieron los discípulos al Señor, enséñanos a orar. Entonces Él dijo, bueno, ustedes cuando vayan a orar, no hagan como algunas personas que oran en las plazas y en los lugares para ser aplaudidos o reconocidos por algunas personas y digan, qué creyentes tan tremendos. Para conseguir, se puede decir, la aprobación y
el aplauso de las personas. Y nosotros no tenemos que buscar el aplauso de las personas por cada cosa que hacemos, sino que tenemos que buscar que le agrade a Dios lo que hacemos, ¿sí? Porque por lo general no hacemos lo que a Dios le agrada. Entonces, siempre nuestra búsqueda debe ser agradar a Dios. Entonces dice, sino que vayan a su casa, entren a su cuarto, ¿sí? A su habitación, que cierren la puerta, que allí se arrodillen y pónganse a orarle a Dios, que lo que hagan en secreto con Dios, Dios lo va a manifestar en público. Y dice aquí, y tu derecho como el mediodía. O sea que Dios va a manifestar que tienes derecho a ciertas cosas a la luz del día. ¿Sí? Dios realmente es hermoso, es lindo ver y experimentar, ¿sí? Experimentar o tener experiencias con Dios. Yo siempre digo a las personas que tienen que tener una experiencia con Dios y oportunidades para tener experiencias con Dios las tienen todo el tiempo. Todo el tiempo hay problemas, hay dificultades para tener una experiencia con Dios y decir, bueno, por fe voy a pedirle a Dios que me conceda esta petición, que me conceda la sanidad, que me conceda el milagro. Ustedes saben cuánta cantidad de oportunidades de ver milagros en el transcurso de mi vida que todavía no termina. ¿Sí? Experiencias con Dios. Tenemos que tener experiencias con Dios. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Por qué está diciendo eso el salmista? Porque a veces las personas le piden a Dios y ¿qué sucede? Y decimos, bueno, sí, es que lo que pasa es que yo le pedí a Dios, pero no recibí nada. ¿Sí? Por lo general, hay gente que hace eso. ¿Sí? Entonces, pero acá dice, guarda silencio. Cuando debes hablar es cuando lo recibiste. Porque lo que vas a recibir, lo vas a recibir por fe, no por hablar mal de Dios. ¿Sí? No te aconsejo hablar mal de Dios. Y no le aconsejo a nadie que hable mal de Dios. Sea el hombre mentiroso y Dios veraz. El hombre siempre es mentiroso, pero Dios siempre es veraz y su palabra es veraz y eficaz. Y dice, guarda silencio ante Jehová cuando hagas una petición. Y dice, y espera en Él, calladito. Si realmente has pedido y quieres bendecir a Dios, tienes que decir, bueno, he pedido a Dios y he confiado en Él, como dice acá, estoy esperando en Él, no en la casualidad, sino he hecho una petición a Dios. Y bueno, doy testimonio que he hecho una petición a Dios y voy a esperar en Él. Eso es tener una experiencia con Dios para que otros sepan que cuán eficaz y veraz es Dios. Cuando yo digo que voy a hacer, quiero
hacer una petición a Dios con fe, o sea, cuando yo hago una petición a Dios con fe, yo digo, bueno, hice esta petición y Dios, en su inmensa misericordia, la va a conceder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo espero en Él. Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. ¿Sí? O por el hombre que hace maldades. Dice, no te alteres, no te pongas nervioso, no empieces a comentar que Dios es bueno con los malos y malo con los buenos. Eso es lo que dice la gente. No digas eso. ¿Sí? No digas eso. ¿Sí? Dice, no te alteres con ese motivo que veas prosperar a los impíos, porque yo he visto muchos impíos aparentemente prosperar 1 o 2 años y lo he visto hasta terminar muertos. Yo lo he visto terminar muertos. Les puedo decir que yo le dije si quería aceptar al Señor a una persona que estaba en malos caminos. Y yo le dije, ¿querés aceptar a Jesucristo? Y me dijo, sí, lo recibió. Al otro día lo mataron. ¿Sí? Entonces dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, del malo. Por el hombre dice que hace maldades. No te alteres por eso, porque yo los he visto morir, aún morir. Y eso, la verdad que es una aflicción tremenda, porque uno dice, ¿cómo es posible, no? Pero fíjense cuando Dios quiere llevarse a alguien, la oportunidad que le da. Porque ese joven no era de una maldad contra las personas, sino hacía cosas malas contra la voluntad de Dios y también contra su cuerpo. Y dice, y terminó mal. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te existes de manera alguna a hacer lo malo, ¿sí? O sea, deja la ira, ya no te enojes más, ¿sí? Deja el enojo y no te hagas problema de manera alguna a ser influido al ver eso, que ves la prosperidad de los malos, y hacer lo malo. Dios te dice, no, deja eso, y dice, y no seas en cierta forma pervertido por aquellos que están pervertidos. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, hay que, dice bien claro, porque los malignos van a ser destruidos, dice acá. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Bueno, vamos a ir hasta ahí nomás. Dios está hablando claro y dando consejos para que no miremos la maldad de los demás y diciendo, ay Señor, Dios mío, yo soy tan bueno y ellos prosperan y yo estoy pobre, tengo necesidad. No, eso no. Espera en Él, dice. ¿Sí? Espera en Él. Porque Dios tiene una inmensa misericordia. ¿Sí? Yo soy testigo de la misericordia de Dios. Porque yo soy un milagro en Dios. El convertirme, el haber recibido a Cristo, es un milagro. Entonces, ¿se imaginan que después de hacer tantas cosas que no corresponden ante la voluntad de Dios, que Dios lo aparte a uno? Primero me apartó, me sacó de todo y después me llamó. Después me comenzó a instruir
en su palabra. Y después me mandó a trabajar. Me dio poder. Eso queremos todos. Bueno, hay que hacer lo que dice Dios. Dice, porque los malignos van a ser destruidos. Eso es lo que tenés que saber cuando mirás a alguien que hace esas cosas. Tenés que pensar. Tu fin es el infierno. Eso es lo que hay que pensar. Dice, pero los que esperan en Jehová, ellos van a heredar la tierra. ¿Qué tierra? La tierra prometida por Dios para nosotros. ¿Cuál es? La ciudad. Cuando vamos a ser llevados por el Señor a la ciudad, ¿sí? Celestial, y va a descender, dice, sobre la tierra. Vamos a heredar la ciudad en la tierra. Y vamos a gobernar con Cristo. Pero si no están preparados en la palabra de Dios, ¿cómo van a poder gobernar a otras personas conforme a la voluntad de Dios si no aprenden sobre la palabra de Dios? Hermanas, hermanos, amigas, amigos, que el Señor les bendiga mucho, que el Señor los prospere. Gracias a las damas y a los varones que han estado compartiendo conmigo y 312 personas más conectadas juntamente con nosotros. Que el Señor les bendiga y que si no nos vemos nuevamente, que nos veamos cuando estemos con el Señor. Que el Señor les bendiga.